Que el punto 4 tiene que ver con las crisis económicas y la volatilidad del mercado financiero respecto a ambos sistemas. ¿Argumenta tú o argumento yo? Ya, pero empieza tú, por favor, porque no escuché cuál era el punto. Vale, yo voy a comenzar. El sistema de capitalización individual y el sistema de reparto, ambos sistemas son afectados por las crisis económicas, como todo es afectado por las crisis económicas. La mayoría de las crisis económicas que se dan dentro de un sistema más o menos capitalista son crisis económicas relacionadas con el exceso de consumo y la falta de ahorro y el problema de la banca central, que al ser un organismo de planificación, a través de la regulación y de la fijación de las tasas de interés, oculta las relaciones entre ahorro y consumo y de ahorro e inversión, por lo tanto genera un desajuste temporal que hace que en un momento se consuma y se invierta todo lo que hay y luego eso, al contraerse, genere la crisis económica. Bien, entonces podemos decir que las crisis financieras todas tienen que ver con una ausencia o falta de ahorro. Si bien el sistema de capitalización individual no soluciona este problema, porque al ser ahorro forzoso no soluciona el problema de la información temporal en el mercado, sí absorbe la crisis, porque son los ahorros los que se ven dañados y no los trabajos de las personas ni la vida de las personas en sí. Por eso podemos ver, cuando fue la crisis subprime, en Chile se perdieron 40% del fondo A, se perdió mucha plata en las FP, pero la cesantía no subió al 20, al 25%, como en otros países dentro de nuestro rango de desarrollo. La gente no se quedó sin trabajo, no se quedó sin casa, no dejó de pagar sus préstamos, no se quedó sin auto, no le desahuciaron, no le embargaron, como pasó en España, como pasó en Grecia, como pasó en muchos países que tienen nuestro nivel de desarrollo. Es por eso que tiene sistema de reparto. Es por eso que yo digo que frente a una crisis económica es mejor tener un sistema de capitalización individual que, a pesar de perder parte de los ahorros de los cotizantes, los puede recuperar debido a que la economía no se ve tan profundamente dañada a nivel real, Ya. Solo a nivel financiero. Ya. ¿Mi turno? Sí. Ya. Antes, yo en los veranos trabajaba en una COPEC para pagar la matrícula de mi universidad. Un año llegó un caballero de 65 a trabajar a la servicio donde estaba yo, y todos así como, pero si este bueno está en edad de jubilar, ¿qué chuchas aquí? Ese año fue una crisis de los fondos de pensiones en Chile, y él perdió la mitad de sus fondos de pensión. Le dijeron, si se jubila usted ahora, pierde la mitad de su plata. Tiene que esperarse por lo menos 3 años más, o 4 o 5, para que se recupere su dinero. Así que tiene que seguir trabajando, así de sencillo. Este caballero se llama Juan, no me acuerdo el apellido, Da Silva, de Temuco, era de Lautaro. Él falleció de cáncer un año antes de poder finalmente jubilarse. Cuando tú me dices que la gente puede recuperar su dinero, dile tú a un señor de 65 años que está con un pie en la tumba. Dile que tiene que esperarse 5 años más porque hubo una crisis, pero el sistema es bueno. El sistema es bueno. Que él haya perdido su plata no es culpa del sistema. No es que nosotros hayamos hecho mal un negocio y por eso tú estés pagando los platos rotos. No es culpa de nosotros. Dile eso tú a un hombre de 65 años. ¿Te respondo? Por favor. Y ojalá le pueda cadáver de Juan Silva a pesar de yo estar en sistemas en trabajo, muchas veces, a pesar de que ahora estoy trabajando por libre, he estado en muchos trabajos y en prácticamente todos los trabajos en que he estado ha llegado alguien de las AFP a hacernos una explicación de cómo funciona el sistema. Entonces, en todas esas presentaciones, en casi todos los trabajos apatronados en los que he estado, la persona experta nos ha dicho: a partir de los 50 años usted tiene que estar en el fondo E. No tiene que estar en el fondo A. El fondo A es hasta los 40. Entre los 40 y los 50 usted se va cambiando paulatinamente y llega al fondo E. ¿Por qué? Porque si pasa eso, si tú estás a punto de jubilarte y estás en un fondo riesgoso, puedes perder la mitad de tu plata. Pero si tú estás llegando a la edad de jubilación, lo que tú tenés que hacer es bajar el riesgo de tu inversión. La gente que estaba en el fondo E no perdió la mitad de sus ahorros. Fueron los que estaban en el A los que perdieron la mitad de sus ahorros. Los del fondo E perdieron, pero mucho menos. Es por eso este tipo de cosas, porque la gente no escucha, no aprende, no se informa, lo que es una responsabilidad individual, y además no hace uso de su capacidad para cambiar su fondo. Entonces, claro, está Felices y Forrados, que los tiene algunas personas que están preocupadas del tema, cambiando de fondo cada 5 segundos, una vez a la semana cambiando de fondo para tratar de agarrar las puntas y esquivar los baches, cuando en realidad se ha comprobado, y eso nosotros tenemos estudios que hizo gente de fanáticos de extrema izquierda, que te los puedo mandar,
sobre cómo si las personas se mantienen en el fondo A hasta los 35, 40 años y luego luego van cambiando de fondo en forma regular hasta llegar al fondo E a nivel de los 50, tienen una rentabilidad muchísimo más alta que si se están cambiando a cada rato y muchísimo más alta que si se quedaran en el fondo A todo el tiempo. La idea del multifondos era precisamente esa, poder el que las personas precisamente pudieran obtener mucha plata con mucho riesgo cuando eran muy jóvenes, porque todavía tienen poco tiempo para recuperarla, y que obtuvieran mucho, que pudieran bajar su rentabilidad, pero disminuir mucho considerablemente su riesgo cuando estuvieran más viejos. Terminando así de enrollar esto, tú deberías decir, claro, pero el multifondo al final la gente no sabe y no hace el cambio. Sí, tal vez desde la perspectiva de planificación hubiera sido más cómodo obligar a la gente a tener ese sistema, pero yo creo que se privilegió que las personas pudieran administrar sus fondos. ¿Ya? Eso. Ya. Volviendo al ejemplo que te dije yo hablé obviamente con ese señor que te digo se llama Juan Silva, que murió el año pasado o este año, ¿no? Y él estaba en el fondo C cuando perdió prácticamente la mitad de su ahorro. O sea, no estaba en el fondo A. Lo otro, la diferencia entre el fondo A y el fondo D a la hora de ingresar plata tú, es decir, bonanza, ronda entre el 20%, por lo menos en la AFP que revisé yo. O sea, tú puedes estar en el fondo más riesgoso o en el más seguro, en el F, en el Z, y aún así tu rango de ganancia no va a variar más allá de un 20%. Ese es como el tope. En cambio, tu rango de pérdida sí es muy relacionado a en el fondo en que estáis. Lo que te da a entender de que cuando pierdes la FP, pierdes tú, no la FP. Y referente al punto en sí, que el que estamos discutiendo, está mal que plata que con la que te vas a jubilar esté en un lugar tan volátil como la bolsa de acciones, la bolsa de valores, que sean de inversiones. Claramente eso es una desventaja. Tiene un lado positivo, sí, porque tiene rentabilidad y ese punto se lo cedía a la FP, pero no se puede omitir el lado negativo, que es que de un año para otro tú puedes perder 1 millón o más de la nada. Entonces eso sí, no va a ser positivo, y ese lado no me lo puedes no dar, porque es algo que se da, y que en el sistema de reparto ocurre, la plata no se invierte. El sistema de reparto, ese es el tema. Tú me podés decir eso y yo te dije que sí, era cierto, que eso era una desventaja del sistema de capitalización, pero frente al sistema de reparto pasa a ser una ventaja, porque el sistema de reparto pierde aún más, porque si tú tienes un sistema de reparto, no tienes ahorro, viene una crisis financiera y la mitad de tus jóvenes se quedan sin trabajo, tu población activa disminuyó, tu recaudación para pagar pensiones disminuyó, y de un momento a otro, porque estas crisis se dan de un momento a otro. Entonces, en lugar de perder un monto de ahorro de gente que se va a jubilar en 20 años más, perdiste ingresos para pagar pensiones hoy día. Por lo tanto, si bien no es bueno que sea volátil el mercado y que se pierda plata en el sistema de capitalización individual, es mejor a que todo el mundo pierda su trabajo y la gente se quede sin casa. Ese es mi punto. Ya, mira, básicamente me cedes el punto, pero me agregas un punto extra, que me dices, ok, cedo este punto, pero hay otra cosa que, según tú, crees tú que yo no estoy considerando. Básicamente, en este caso el sistema FP es malo y el sistema de reparto es peor. en este punto, el sistema FP es malo y el sistema de reparto es peor. Eso es lo que digo. Te digo por qué el sistema de reparto no es peor. Porque el sistema de reparto en todos los países de Europa no solo no ha quebrado, sino que es excedente. Como genera excedente, esas crisis de las que tú me hablas las capean de otra forma en Europa, pero en ningún momento afecta a los jubilados. Dile eso a los jubilados españoles. España se metió en una crisis. Dile eso a los jubilados españoles. España no se metió en una crisis por pensiones. España se metió en una crisis por otros temas. Entonces está carreando plata de donde puede sacar, y por eso es que España tuvo que quebrar muchos años. Ahora yo no sé si salió de la crisis ya, pero sí, España estuvo quebrada, pero no por las pensiones. Fue por corrupción y un montón de otros problemas internos, pero no tenían nada que ver con las pensiones. En todos los sistemas donde España está en una crisis financiera, y eso afectó el sistema de capitalización individual, o sea, el sistema de pensiones de reparto. No estoy diciendo que la crisis sea por el reparto, estoy diciendo que la crisis afecta al reparto. Que una crisis financiera sí afecta al reparto. Eso digo. No digo que las crisis sean por el reparto, digo que afectan al reparto.
al inicio de esta transmisión, yo dije que las crisis afectan tanto a los dos sistemas. Eso nunca lo negué. Siempre dije que la crisis afectaba a los dos sistemas. La diferencia, dije, es que en la crisis del sistema de capitalización individual, el jubilado pierde su plata antes de jubilar. La va a perder. Si estás para jubilarte, cagás. Así de sencillo. Y el sistema de reparto, no. Tienes tu plata. Y las crisis generalmente son propiciadas por el sistema neoliberal, porque toda la plata se mete en y juega mucho la especulación. Entonces, si hablamos que una real solución al sistema de crisis del capitalismo, la solución es sacar el capitalismo, sencillamente. Si finalmente el sistema más propenso a crisis acabáis de decir que Chile es uno de los países más neoliberales del mundo y ahora me decís que las crisis son por culpa del neoliberalismo. Ponte de acuerdo porque Chile no tenía una crisis financiera desde 1982. Pregunta, ¿te parece que Chile no está en crisis cuando la mayoría de los jubilados no llega a fin de mes? Cuando la mayoría de los profesores no ganan ni una cagada, cuando todo el mundo gana una cagada, tú me dices que Chile no está en una crisis. Chile está sin crisis. Lo que pasa es que el Estado estamos en una crisis económica, pero no estamos en una crisis financiera. Chile no ha tenido crisis financiera en los últimos, desde 1982 que no tiene una crisis financiera. Estoy diciendo que las crisis financieras son culpa de la especulación, el capitalismo y no sé qué, y aquí no tenemos crisis financiera desde 1982. Dile. Entonces, y tú me decís que este país es neoliberal, entonces yo no entiendo. ¿Quién es más neoliberal? ¿España? Ya. Que tiene unas crisis financieras terribles, o Chile que no ha tenido. Te lo explico muy sencillo. Quienes no han tenido crisis financiera en las últimas décadas son Polman, Mate, Angelini. Esa gente no tiene crisis financiera. Pregúntale al 80% de la población si llegan a fin de mes. Y ahí te vas a dar cuenta si tu país está o no está en una crisis financiera. ¿Al 80% de la población cuyos sueldos reales se han triplicado en los últimos 20 años? ¿Tú conoces el concepto de inflación? Si yo Dije sueldos reales. Dije sueldos reales, no nominales. Reales, por sobreinflación. Nominales están como multiplicados por 10. Si el sueldo mínimo, en 1996 el sueldo mínimo eran como 80 lucas. Y los sueldos promedio eran como de 120. Y hoy en día el sueldo promedio es de 650 y el sueldo mínimo es de 250. Y los sueldos nominales se han multiplicado por mucho más, pero los sueldos reales, es decir, considerando el efecto de inflación, se han triplicado en los últimos 20 años. Entonces no sé qué tan crisis puede hacer que te ganes el triple. Pregunta. Lo que sí somos un país pobre, seguimos siendo un país pobre y probablemente seamos un país pobre mucho tiempo más, pero eso no significa que estemos en una crisis, porque si los sueldos están subiendo y no están bajando, significa que estamos bien. La idea es que sigan subiendo hasta que sean buenos. Pregunta. No te digo que sean buenos hoy en día, digo que están subiendo y van a seguir subiendo y un día van a ser la raja. Y la idea es que no dejan de subir nunca. Ya. Pregunta. ¿Tú conoces a Japón? ¿Cierto? Me imagino. Sí, el país con más deuda del planeta. Un país donde la gente gana sueldos más que dignos, ¿ya? Un país que a costa de industrialización llegó a ser una potencia, ¿ya? Ya. Es básicamente la política del chorreo. Me dice para. No se te entendió nada lo último, como que no sé, pero yo por lo menos no te escuché nada, repite. Ok. Lo que estoy diciendo es que tú básicamente postulas la política del chorreo. Es decir, o me equivoco. Yo no quiero si me equivoco, para no seguir. No dije que no he dicho nada de chorreo. Yo lo que digo es que los sueldos han subido y tienen que seguir subiendo. Eso no tiene nada que ver con que chorree de alguna parte, sino con la productividad. La productividad ha aumentado porque hay más capital y eso hace que cada trabajador sea más productivo y al ser más productivo se vuelve más competitivo en el mercado ofertando trabajo a los demandantes que son sus empleadores, que por lo tanto se ven obligados a pagar más. En un sistema capitalista donde hay súper ricos y la desigualdad en Chile se ha disparado. Tú me dices que el sueldo real ha aumentado. Yo te pregunto cuánto. La desigualdad ha disminuido como nunca. La desigualdad en Chile ha disminuido como nunca. Tengo miles de estudios que te lo prueban. Después un montón de estudios que te prueban. La desigualdad en Chile disminuye. De hecho, la desigualdad en Chile desde la colonia, ojo, espera un poquito, la desigualdad en Chile desde la colonia, desde el siglo XVI, XVII, hasta
En 1990 es exactamente la misma, sin importar los cambios de sistema, colonial, capitalista, neocapitalista, política de sustitución de importaciones, socialismo, pinochetismo, concertación, la desigualdad ha sido exactamente la misma entre el 51 y el 53 Gini. Y ahora, si tú mides el Gini no en total de la población, sino que mides las nuevas generaciones, es decir, la gente que tiene entre 20 y 30 y 35 años, la desigualdad ha estado disminuyendo, lo que nos hace pensar que, disminuyendo drásticamente, lo que nos hace pensar que cuando esta gente sea la única que exista y los viejos que son desiguales porque vienen de las generaciones anteriores ya se hayan muerto, mucho más baja. Y esos son los efectos de largo plazo del sistema que hemos tenido, que no estoy de acuerdo al 100% con él, pero creo que es mejor que todos los demás que hemos tenido antes. Ya, lo primero, si tú te pones a comparar a la gente actual con indígenas que armaban su ruca, claramente va a decir, oye, la desigualdad, mira cómo ha cambiado. Si nos comparáis con la mierda, claramente van a decir, oh, bueno, ¿a qué nivel hemos llegado? Pero la desigualdad en Chile, bajo ningún estudio serio, a no ser que sea de, por ahí si viene el Acato, Universidad Culiada Facha, tal vez lo pensé, no, ya, volviendo a la seriedad. No, el estudio que te estoy hablando de la Chile, la desigualdad en Chile ha aumentado, te lo muestran todos los estudios, que desde los 80 hasta la actualidad, en los últimos 30 años, la desigualdad se ha disparado enormemente. Si alguien al inicio de los 80 ganaba 20 veces lo que gana el sueldo mínimo, ahora ganan 80 veces el sueldo mínimo. Significa que la desigualdad se ha cuadruplicado en Chile. Entonces, si tú me dices que la desigualdad en Chile ha disminuido, es una mentira. A no ser que estés comparando la época colonial con la actualidad. Y claro, pero eso es... No. Como te digo, muy... Dije que la desigualdad en Chile ha sido la misma toda su historia y que las nuevas generaciones, los millennials, son menos desiguales que las generaciones anteriores entre los millennials mismos. Nosotros, yo y tú, tenemos menos desigualdad que la desigualdad que tenían nuestros papás y que la que tenían nuestros abuelos. Y nuestros papás y nuestros abuelos siguen vivos, por lo tanto la desigualdad total a nivel macro se sigue considerando alta. Pero yo y tú somos menos desiguales, por lo tanto cuando nosotros seamos viejos la desigualdad total va a ser más baja. Eso es lo que te estoy diciendo. Yo y tú somos menos desiguales. Y otras dos desigualdades que nunca se consideran, porque está la desigualdad de acceso, está la desigualdad del dinero, del ingreso, pero además hay otras dos desigualdades. La desigualdad de acceso a servicios, que en Chile es prácticamente nula ya, desigualdad de patrimonio, que en Chile es bastante más baja que lo que ha sido históricamente. Entonces tú tenés la desigualdad de sueldo, bien, es considerable, ha sido la misma toda la historia de Chile, y hoy en día se ve no que haya disminuido, sino que se ve una tendencia a que en el futuro va a disminuir, y que va a disminuir drásticamente, y la desigualdad de acceso a servicios ha sido toda la historia de Chile brutal y hoy en día prácticamente no existe, y la desigualdad de patrimonio ha disminuido de forma también agresiva, muy grotesca. ¡Qué chucha! Ya, mira, ¿tú sabes cuánta gente trabaja sin contrato en Chile? Es el 20%. Mucha. Es el 20% de la población activa. Esa Yo creo que más. No, te estoy dando un estudio que leí. Yo no invento. Yo por lo menos, mi percepción, no tengo ningún estudio, pero mi percepción es que es más del 30%. Ya, ok. Pero en la estadística que he leído, son el 20% de la población activa. Mucha gente. Entonces, tú me dices, el sueldo real de la gente ha aumentado. Sí, pero tenéis el 20% de la gente activa que está trabajando sin contrato. Entonces, ¿a esa gente está considerada en la estadística? No, porque ni siquiera se sabe cuánto ganan. Entonces, yo trabajo en la calle y te puedo decir que los que trabajamos en la calle ganamos todos más que el promedio. Estamos por sobre la renta media y por sobre la renta per cápita. Estamos una persona que trabaja en la calle, yo trabajo en la calle, yo toco la guitarra en las micros. Y conozco a los vendedores ambulantes, conozco a los demás músicos. Nadie gana menos de un palo en la calle. Si no es porque flojo no está saliendo a trabajar. Si tú salías a trabajar 8 horas en la calle, te ganáis un palo. Ya. Te ganáis un palo. Y esa weá, te la dice un weón que toca todos los días guitarra en la micro. Ya. Ok. ¿En qué parte de Santiago vives tú, Sebastián? La comuna nomás. En Providencia. En Providencia. Me cambié, estaba viviendo en Puente Alto y hace 3 meses me cambié a Providencia porque debido a que salí a trabajar más y pude ganar un poco más de plata y me cambié. Ya, pregunta, Sebastián. ¿Tú crees que tú, Sebastián,
que ha vivido en Puente Alto y luego en Providencia es representativo de toda la población que vive en la calle? No, creo que yo conozco el mundo de los trabajadores informales mejor que tú porque trabajo con ellos y convivo con ellos todos los días. Mi primer trabajo fue de vendedor en un rodeo, donde me pagaban el 30% de lo que vendía cuando tenía 16. ¿Ya? Así conocí los rodeos. Y era trabajo ambulante. Entonces, yo conozco la situación. Espera, cuando trabajé en rodeo, primero empezamos los rodeos de Temuco, luego fuimos a, no me acuerdo, Victoria, Los Ángeles, Valdivia. Básicamente recorrí el sur de Chile de rodeo en rodeo. Y en todos lados veía en qué condiciones trabajaba y en qué condiciones vivía la gente, y puedo decir también desde la experiencia que lo que tú estás dando es una visión sesgada desde lo que tú conoces. Pero tú puedes hablar por ti, pero no por un grupo ni por la gente que habla en la calle, porque créeme que hay un montón de feriantes que si te escucharan decir que ganan $1.000.000 al mes, te sacarían la chucha. A no ser que hay gente que también gana mucho, pero invierte mucho. Entonces, finalmente, su margen de ganancia igual es un 10% de lo que supuestamente ganó. Así sí, que, a ver, yo lo que estoy hablando es del trabajo informal callejero de Santiago. Evidentemente no tengo ningún conocimiento de lo que pasa en un rodeo en Concepción, pero sí conozco a casi todos los cantantes de la calle de Santiago y los que ganan menos que eso es porque trabajan menos que eso o porque se dedican a gastar todos los días la plata en cerveza. También los conozco, es gente que se gasta 20 lucas en cerveza diario de músicos callejeros, y yo los conozco, yo trabajo con ellos, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no sé cómo funcionan los rodeos en el sur. No sé cómo funciona el trabajador informal que, por ejemplo, interna peruanos ilegales en un camión. ¿Cachai? Que ese tampoco está trabajando con contrato. Ni lo que gana un microtraficante, no tengo idea del trabajo informal en general. Tengo el conocimiento de Santiago, vendedores ambulantes y músicos callejeros. ya mira, ¿Vale? Y ellos ganan plata. Ganan buena plata. Yo sigo auxiliar, telefonista, recepcionista de hotel, bombero en Servicentro Copec. Entonces, no es como que yo te esté hablando de que, trabajé en una cosa, te pagaban mal, y entiendo que todos ganan mal. No, que trabajaba en muchos lugares por el sueldo mínimo o por menos que eso. Me he dado cuenta que no es 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas que les pagan poco. Es una cagazón. Te estoy hablando de una realidad social. Una realidad social a la que tú dices, no existe. Ganan millones. Son ricos los que trabajamos. Ganamos millones. Entonces yo te digo, viejo, ¿en qué mundo vives? En serio. Te estoy diciendo, yo sé que hay gente que gana muy poca plata. O sea, yo trabajé en call center por el mínimo, trabajé de guardia por poco más del mínimo. Nunca he trabajado por menos del mínimo, exceptuando cuando era muy chico y tenía como 16 años y trabajaba en el café de un amigo, pero la mitad del sueldo era jugar todo el día videojuegos. Oye, pasemos al siguiente punto, nos hemos estancado. Sí. Pero para redondear esto, yo no sé, yo sé que hay gente que gana muy poca plata, está lleno, y es cierto, tenés razón, hay mucha gente que gana muy poca plata, pero aún así, cuando llega el verano, la playa está llena de gente. No sé qué tan terrible sea. Pasemos al siguiente punto. ¿Has escuchado Pan para los circos? Bueno.